Bueno, mi nombre es María Fernanda, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la UNAP y pues el seminario que hoy vamos a abordar es sobre la diabetes en el anciano. Entonces, primero como introducción, pues la diabetes es una condición de salud que se asocia al envejecimiento acelerado por dos razones. Uno, porque la diabetes se asocia a aterosclerosis acelerada y dos, hay un aumento en la producción de los productos avanzados glicados. Las dos cosas tienen en común que producen un proceso inflamatorio y un estrés oxidativo que esto va a acelerar a nivel de los telómeros el acortamiento, ¿sí? Entonces, por eso se ha asociado que puede tener una asociación en cuanto al envejecimiento pues acelerado. En cuanto a la diabetes, pues nosotros sabemos que se asocia a complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares, entre estas pues enfermedad cardiovascular como enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, hipertensión, y microvascular referente a las complicaciones derivadas, nefropatía, retinopatía, neuropatía. Pero en la diabetes y sobre todo en el adulto mayor, nosotros tenemos que tener en cuenta una tercera condición clínica, que es que en ellos es muy frecuente lo que son los síndromes geriátricos, ¿sí? Entonces, siempre en un adulto mayor con diabetes mellitus no solamente nos tenemos que enfocar a evaluar complicaciones macro y micro, sino también a un tercer escenario clínico que son los síndromes geriátricos. Y los más frecuentes son polifarmacia, deterioro cognitivo, depresión, incontinencia urinaria, caídas y dolor persistente. En cuanto a la epidemiología de la diabetes mellitus en adultos mayores, se establece que es alrededor del 10 al 30%, con un promedio en casi pues todas las series en los que lo reportan, entre un 22 a un 25%. La forma más frecuente de diabetes en los adultos mayores es como una diabetes mellitus tipo 2, la tipo 1 es poco frecuente y pues de los que aún no tienen diagnóstico de diabetes se establece que más o menos el 50% de ellos van a tener prediabetes. Acá en Colombia se establece que más o menos la prevalencia es entre el 8 al 10% y para el 2018 se identificaron 12.938 casos nuevos. Entre estos casi el 60% eran mujeres y la edad promedio de diagnóstico era de 61 años. Si vemos acá, esta es la pirámide pues referente a la edad de diagnóstico y pues vemos que el mayor pico o la mayor concentración de los nuevos casos fueron a partir de los 50, pero se concentra principalmente entre los 60 y los 69 años. O sea que la diabetes es una condición que es muy frecuente en los adultos mayores y por tanto es de interés de nosotros evaluar las tres condiciones que nombramos anteriormente. Acá pues en Colombia, específicamente en Bogotá, se quiso evaluar cuál era la prevalencia de diabetes mediante el autorreporte, ¿sí? Entonces eso fue un estudio transversal que se hizo para el 2012, tanto en zona rural como en zona urbana, con 2.000 personas mayores de 60 años. Y pues acá se establecía, pues preguntándole a los pacientes o a las personas que participaban en este estudio si tenían la enfermedad o basándose en los medicamentos que ellos tenían. Y pues acá identificaron una prevalencia en estas 2.000 personas de diabetes mellitus de 17.5%. Y la edad promedio de estas personas pues eran de 71 años y el mayor grupo de concentración de diabetes estaba entre los 71 y 74 años. Cuando miraron a qué se asociaba la diabetes, identificaron que la hipertensión y el ACV fueron estadísticamente significativos y pues se asociaban a la diabetes. Y pues acá en la parte de la funcionalidad y deterioro cognitivo, aunque se asociaba, pues no fue estadísticamente significativo, pero pues esto está bien establecido que la diabetes puede asociarse a decline en cuanto a su funcionalidad y en cuanto al deterioro cognitivo. Y lo que sí, otra cosa que se vio positivo acá, o sea, que se asociaba a la diabetes, era que se relacionaba con el aumento del perímetro abdominal y con una disminución de la fuerza de agarre, ¿sí? Entonces, este último punto es importante porque vamos a establecerlo más adelante. La diabetes puede ser un inductor de lo que es la sarcopenia, ¿sí? Y la sarcopenia pues se asocia a una disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular, ¿sí? Estas condiciones se asocian a mayor mortalidad y sumado a la diabetes pues hace más como proclive a la mortalidad pues en estos adultos mayores que tengan diabetes y que tengan sarcopenia y por tanto pues tengan disminución de la fuerza muscular. Es importante nosotros sospechar la diabetes en los adultos mayores, ya que existen ciertas condiciones clínicas que nos deben orientar a pensarlo, ¿sí? Normalmente, pues, uno realiza el diagnóstico porque el paciente va a la consulta externa, uno le pide estudios, ya sea pues una glicemia, una hemoglobina glicosilada, y pues si sale en los rangos establecidos para hacer diagnóstico, pues uno realiza esta presunción.
pero en los adultos mayores existe cierta clínica que nos deben hacer sospechar y por tanto confirmar el diagnóstico. Entre esos están los cambios en el estado mental, principalmente pues el delirio hipoactivo, que se puede asociar cuando el paciente tiene una glicemia mayor a 200 miligramos y por tanto en estas condiciones pues uno tiene que tener presente esta enfermedad. La poliuria, aunque se dice que en los pacientes diabéticos adultos mayores la poliuria puede ser poco frecuente porque el umbral para la glucosuria se aumenta, en los casos en los que sí está presente, se produce una diuresis osmótica y por tanto los adultos mayores tienden a presentar poliuria. Y este síntoma se asocia a cierto perfil clínico también en los pacientes, como esa alteración a nivel del ciclo sueño-vigilia, puede tener aumento de caídas, incontinencia y deshidratación, ¿sí? Entonces, ante esas condiciones clínicas, uno también debe pensar en que el paciente pueda estar cursando pues, con una enfermedad metabólica. La alteración visual también se ve afectada en los pacientes con diabetes, ya sea por retinopatía o por cataratas, y pues esto es otro perfil que es mayor riesgo de caídas, alteración en la movilidad. La disfunción eréctil, la diabetes es la principal causa de disfunción eréctil y por tanto pues también se debe sospechar, y la alteración cognitiva es también una clínica que nos debe hacer sospechar de que los pacientes puedan estar cursando con esta enfermedad metabólica que sería la diabetes mellitus tipo 2. Entonces son como manifestaciones clínicas que pueden ser diferentes y por tanto pues uno debe tenerlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros pues abordamos a un paciente, lo primero pues que tenemos que hacer es sospechar la clínica y segundo, hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿con qué nos recomiendan hacer el diagnóstico? Entonces, pues las guías americanas nos dicen, en todo adulto mayor de 65 años o pues también en los adultos jóvenes, esto se debe realizar una glicemia en ayunas o una hemoglobina glicosilada para realizar el diagnóstico, pero pues tengan en cuenta que la glicemia en ayunas o la hemoglobina glicosilada en algunos casos puede ser normal, ¿sí? Hasta el 50% de la hemoglobina glicosilada en los adultos mayores puede ser normal y por tanto esto tenga en cuenta pues condiciones de enfermedades que puedan pues darme una alteración en este resultado, como por ejemplo la enfermedad renal crónica o las anemias. Y en casos en que los pacientes tengan una glicemia en ayunas o hemoglobina glicosiladas en rango de prediabetes, entonces lo mejor en ello sería realizar una prueba oral de glucosa que nos va a permitir detectar o captar a los pacientes que tengan pues diabetes, ¿sí? Entonces los criterios diagnósticos para diabetes está que tenga una glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos con un ayuno previo de 8 horas, que después de una carga oral de glucosa 75 gramos y midamos la glicemia a las 2 horas esté mayor a 200, una glicosilada mayor a 6.5% o aquellos pacientes que tengan síntomas clásicos de hiperglicemia con una glucosa mayor a 200 o que el paciente debute con una crisis relacionada a la diabetes, ya sea una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Para la prediabetes, pues se establece el diagnóstico con glicemia en ayunas para decir que tiene una glicemia alterada en ayunas, si la glucosa está entre 100 y 125, intolerancia a los carbohidratos y después de la carga oral se encuentra entre 140 y 199, y prediabetes con una glicosilada entre 5.7 y 6.4. Entonces, recordar que esta condición de prediabetes al año, los pacientes que tienen un rango de hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6, el 25% puede progresar a diabetes y los que están por encima de 6 hasta 6.4 hasta el 50% el siguiente año van a ser pues diabéticos. Entonces, después de que yo tengo el diagnóstico en mi paciente de diabetes, lo segundo que yo tengo que hacer es hacer una evaluación general de mi paciente. Entonces, esta evaluación general me va a incluir lo que son evaluación de comorbilidades, o sea, en general, acá nos hablaríamos de complicaciones macrovasculares, entonces, por ejemplo, hipertensión, enfermedad coronaria, u otras condiciones como sobrepeso, obesidad, factores de riesgo como alcohol, tabaco, o incluso si el paciente pues se requiere pues tamización de cáncer. Evaluación enfocada a la diabetes como tal, principalmente complicaciones microvasculares, entonces evaluar que el paciente no tenga retinopatía, nefropatía y neuropatía. Y el tercer punto, como decíamos, en los adultos mayores tenemos que identificar los síndromes geriátricos y esto se debe hacer a través de una valoración geriátrica integral, ¿sí? El que nos permita detectar estos déficits adicionales que el paciente pueda tener con el fin pues, de realizar una intervención. Entonces, por eso las diferentes guías siempre dicen que en un paciente adulto mayor debe ser obligatorio realizar pues, una BGI con el fin de identificar los síndromes geriátricos. Entonces, ¿por qué? Porque la evaluación en general de estos tres puntos nos van a determinar cómo está el paciente, cuál es la característica clínica del paciente y nos establece más o menos
cuál es la expectativa del paciente y por tanto, teniendo en cuenta este panorama, nosotros vamos a poder determinar objetivos y estrategias de tratamiento en el adulto mayor. Y pues dependiendo de estas tres cosas, podremos clasificarlo de tres formas. Aquel paciente que tiene un buen estado de salud, un paciente que tiene un estado de salud intermedio o aquel que tiene un pobre estado de salud. Eso es para hacer como un bosquejo de qué es un paciente con un buen estado de salud, pobre estado de salud o intermedio. Aquel que tiene un buen estado de salud es aquel que tiene pocas comorbilidades, en el que el estado cognitivo y funcional está preservado, la expectativa de vida en ellos pues es larga, la carga de tratamiento es baja y acá importante es que ellos pueden contar con la parte de autocontrol de la enfermedad, en que ellos pues son capaces de manejar, establecer pues cómo utilizar el tratamiento, entender bien cómo se realiza el tratamiento versus aquellos que tienen un pobre estado de salud en el cual pues son personas que ya son más dependientes, que la expectativa de vida es más limitada y que van a requerir el soporte de un cuidador o de un familiar para la administración de medicamentos y por tanto acá la parte del control de la enfermedad pues va a ser más pobre en relación a los que tienen un buen estado. Entonces, acá es de manera de resumen lo que hemos dicho. Entonces, siempre pues recordar que los adultos mayores pueden tener condiciones clínicas inusuales de presentación de diabetes y debemos sospecharlos. Los diagnósticos, ya sea con glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, y en casos en los que nos dé un rango de prediabetes y nosotros sospechemos que pues el paciente puede tener la diabetes, entonces lo mejor es realizar una carga oral de glucosa y la evaluación del adulto mayor con diabetes debe incluir tanto complicaciones micro como macrovasculares, así como los síndromes geriátricos que pueden estar presentes en ellos, ¿sí? Entonces, estos síndromes geriátricos a través de la BGI, ¿cómo los podemos evaluar? Entonces, tenemos diferentes escalas que nos van a permitir detectar cada uno de esos déficits. Entonces, por ejemplo, el deterioro cognitivo a través del MoCA Mini Mental, la depresión a través del PHQ-2 o el de Savage, deterioro funcional motor, entonces acá podemos identificarlo a través del desempeño físico, a través de la escala Alzheimer-F, Frail, deterioro psicosocial a través, apoyándonos de la escala familiar de Gijón, la polifarmacia, que es algo importante también identificar en ellos, a través de los criterios BEERS o Stop-Start, la dependencia, que siempre se debe evaluar en ellos, Bartel y Lawton, y la parte nutricional también es un punto que debemos determinar en el paciente diabético, porque no solamente nosotros vamos a decir que un paciente diabético está desnutrido cuando tiene bajo peso únicamente, también recordemos que en ellos existe un fenotipo que es la obesidad sarcopénica, ¿sí? Y pues esto está asociado también a desnutrición y a mayor riesgo de mortalidad. Otro punto son las caídas, que siempre pues debemos evaluarlos y haciendo preguntas simples como si el paciente se ha caído anteriormente, si siente debilidad en los miembros inferiores o el paciente tiene otras condiciones, por ejemplo, deterioro cognitivo que nos puedan llevar a mayor riesgo de caídas y por tanto el paciente pues debe ser remitido a un grupo multidisciplinario en el que se pueda pues corregir o mejorar pues este punto, ¿sí? Y el otro punto, siempre en los pacientes diabéticos se debe evaluar que ellos pues no cursen con discapacidad visual o auditiva. Entonces, en cuanto al primer punto, que es el deterioro cognitivo, pues está establecido que la diabetes mellitus puede aumentar hasta 2 veces más el riesgo de deterioro cognitivo e institucionalización. La forma de presentación puede ser desde una alteración cognitiva leve hasta ya una demencia manifiesta en grado de severidad. Y pues recordar que ellos pueden hacer demencia por todas las causas, por compromiso vascular, por la misma hiperglicemia que genera un estado inflamatorio, y neurotoxicidad y por tanto pues puede entonces llevarme a mayor riesgo pues de tener demencia, ¿sí? ¿Esto a qué se va a asociar principalmente? Pues al mal control metabólico y segundo a la mayor duración de la enfermedad, lo cual me va a llevar a una dificultad para alcanzar los objetivos terapéuticos. Entonces, en las guías se recomienda que siempre un paciente adulto mayor con diagnóstico de diabetes se tiene que evaluar la función cognitiva. ¿Por qué? Porque esto nos va a establecer los objetivos terapéuticos y el tratamiento pues a iniciar en el adulto mayor. Entonces, con esto el deterioro cognitivo nosotros tenemos que hacernos dos preguntas. Una es cómo la diabetes impacta en el deterioro cognitivo y dos, cómo el deterioro cognitivo impacta en la diabetes, ¿sí? Entonces, existen múltiples estudios que han intentado pues evaluar esta asociación entre la diabetes y el deterioro cognitivo y pues uno de estos es este que se realizó en Estados Unidos. Se realizó esto inicialmente con 15.792 pacientes a un seguimiento a 20 años, ¿sí? Que terminaron siendo 5.987 pacientes. Y el objetivo era evaluar cómo la diabetes en pacientes a mitad de la vida, o sea, entre 47 y 65 años, influía en el cambio cognitivo a un seguimiento de 20
años, ¿sí? Y si la hemoglobina glicosilada, el control de la enfermedad también influía en el deterioro cognitivo de estos pacientes. Entonces, lo que se identificó fue que los pacientes que tenían diabetes versus aquellos que no tenían diabetes, después de 20 años de seguimiento, se asociaba con un deterioro cognitivo. Los pacientes no diabéticos también tenían una disminución en la parte de su cognición, pero los pacientes diabéticos eran más profunda pues este deterioro y de forma más progresiva. Y cuando pues quisieron comparar cómo la hemoglobina glicosilada o el mal control metabólico se asociaba a esto, pues se sacaron tres conclusiones. Una, que los pacientes que no tenían diabetes versus aquellos que tenían prediabetes o diabetes, pues el deterioro cognitivo iba a ser más frecuente, ¿sí? Entre los diabéticos, aquellos que tenían hemoglobina glicosilada con un mejor control metabólico versus aquellos que tenían un peor control metabólico, pues el deterioro cognitivo iba a ser más pronunciado versus aquellos que tenían pues un mejor control metabólico. Y ahora, ¿cómo la disfunción cognitiva impacta en la diabetes? Entonces puede impactar en los dos extremos, tanto en hipoglicemia como en hiperglicemia. Entonces, pues recordar que la hipoglicemia se asocia a mayor deterioro cognitivo y se asocia a mortalidad, ¿sí? Y la hiperglicemia también se asocia pues a mayor complicaciones relacionadas a la enfermedad, entre estos deshidratación, visión borrosa, riesgo de infecciones y en general todas estas dos complicaciones pues me van a llevar a un mayor deterioro funcional, a mayor riesgo de delirio, un deterioro cognitivo, caídas, fracturas y mayor mortalidad en general. Entonces, pues es importante tener un buen control de la enfermedad para evitar pues estos desenlaces en los adultos mayores. El otro punto que siempre se debe evaluar en los pacientes con diabetes y adultos mayores es la depresión, que puede estar presente hasta en el 30%. Y de esos pacientes que tienen diabetes, hasta el 5 al 10% pueden tener pues un episodio depresivo mayor. Y eso es importante porque al igual que el deterioro cognitivo va a influir en la capacidad de autocontrol de la enfermedad. Entonces, y además se ha determinado que los pacientes que tienen diabetes y que tienen depresión, el deterioro cognitivo tiende a ser mayor. Y además, los pacientes con depresión, pues los agentes o los medicamentos pues, antidiabéticos pueden ser utilizados como una forma de suicidio. Entonces, siempre se recomienda que la depresión debe ser algo que se debe evaluar. En el caso de estar presente, pues requerir el apoyo psicológico o el apoyo por psiquiatría para evitar pues desenlaces porque se ha asociado a mayor mortalidad, a mayor deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, se establecen ciertos puntos a los que se asocian a los pacientes diabéticos para tener mayor depresión. Entre esos está el antecedente de consumo de tabaquismo, el que el paciente no realizara previas actividades relacionadas al ocio, tener antecedentes personales psiquiátricos o tener una disminución en las actividades básicas, pues asociada con mayor riesgo de tener depresión. Y otro punto era la duración de la enfermedad también se asociaba a mayor riesgo de que el paciente pudiese tener pues depresión. Entonces, en conclusión, la función cognitiva y la depresión siempre son dos síndromes geriátricos que deben evaluarse en el adulto mayor y principalmente se deben sospechar cuando un adulto mayor presente un incumplimiento con la terapia, cuando él presenta un deterioro del control glicémico de una forma inesperada después de que él venía muy bien controlada, o que el paciente tenga episodios frecuentes de hipoglicemia, ¿sí? Y recordar que el paciente con diabetes y depresión aumenta 2 veces más el riesgo de tener un deterioro cognitivo. En cuanto a la fragilidad en los adultos mayores con diabetes, es una condición que es muy frecuente, se está presente casi hasta en el 50%, y pues los desenlaces de fragilidad de manera general y en los pacientes diabéticos se va a asociar a mayor discapacidad, dependencia y mortalidad, ¿sí? Entonces, pues se ha establecido que la diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de fragilidad. ¿Por qué? Porque este predispone a lo que es a la sarcopenia, a la disfunción cognitiva, sumado a las complicaciones micro-macrovasculares, ¿sí? Entonces, en general, estas dos cosas me pueden llevar a que el adulto mayor pues sea más frágil. Y la forma de explicación fisiopatológica por el que el adulto mayor pues va a tener sarcopenia, pues está en relación a la propia enfermedad. Entonces, la resistencia a la insulina que está presente en la diabetes, esto pues me va a llevar a que haya una disminución en la síntesis de proteínas y a un aumento en el catabolismo, asociado a que hay una disminución del factor similar a la insulina y a la ingesta disminuida que en fin lo que me van a llevar es a una reducción de la masa muscular. Y si le sumamos el estado proinflamatorio que genera pues la propia diabetes y que en el adulto mayor de manera fisiológica se disminuye la testosterona, pues aún más me van a llevar a la reducción de la masa muscular y al final lo que me va a producir es sarcopenia y por tanto también puede predisponer pues a la fragilidad en el adulto mayor. Entonces, esto es como un resumen de lo que hemos dicho
la diabetes mellitus pues puede predisponerme a estos síndromes geriátricos, ya sea la demencia, la depresión, sarcopenia y fragilidad, y esto a su vez me va a llevar pues a un menor control de la enfermedad, y este empeoramiento o mal control de la enfermedad pues me va a llevar a una exacerbación o mayor deterioro de estos 4 puntos. En cuanto a la discapacidad funcional, también es algo que es muy frecuente en los pacientes con diabetes adultos mayores. Se ha asociado que la diabetes puede tener hasta 2 veces más riesgo en cuanto a discapacidad funcional, tanto en las actividades de la vida diaria como instrumentales, y pues esto fue documentado en un estudio japonés con 1.135 pacientes ambulatorios que tenían más de 65 años, y en ellos se documentó que al menos el 45% de la población tenía un déficit en las actividades instrumentales. Y cuando detectaron que población de adultos mayores era más frecuente encontrarlo, era principalmente en los adultos mayores de 80 años. Y evaluaron qué factores estaban relacionados a un mayor deterioro de su funcionalidad. Entre esos estaba tener una baja percepción de bienestar, estar en manejo con insulina, tener deterioro cognitivo, la discapacidad visual, la obesidad, las complicaciones macro y microangiopáticas y el deterioro cognitivo, pues también se asociaba a una mayor discapacidad funcional. En cuanto a la diabetes y las caídas, pues también existe cierta asociación. Las caídas, pues recordemos que pueden llevarme a fracturas y por tanto pues a un mayor control, un mal control glucémico y a una reducción de la calidad de vida. Entonces, acá en esta cohorte de pacientes mujeres que fueron primero inscritas en este estudio, que fue el estudio de fracturas osteoporóticas, quisieron evaluar cómo en ellas la diabetes influía respecto a las caídas. Entonces acá se documentó que las mujeres que tenían diabetes versus aquellas que no tenían diabetes tenían 78% más riesgo de caerse. Y cuando quisieron evaluar si la insulina influía, acá pues documentaron que las mujeres que tenían diabetes y recibían como tratamiento insulina, el riesgo era de 68% más versus aquellas que no recibían insulina. Y entre los factores asociados, aparte del tratamiento con insulina, ¿a qué se asociaban a las caídas? Entonces, la edad fue un factor también acá como desencadenante. La edad más alteraciones a nivel del equilibrio, tener historia de enfermedad cardíaca, antecedente de artritis o la neuropatía se asociaron también como factores de riesgo para la predisposición de las caídas en esta cohorte de pacientes. Además, también se identificó que tener alteraciones visuales, la polifarmacia, la hipotensión ortostática, las anormalidades en los pies, la sarcopenia, la incontinencia y la nicturia, pues se asociaba también a mayor riesgo de caídas. Entonces, siempre es importante también identificar este síndrome geriátrico en los adultos mayores y realizar intervenciones en ellos para mejorar pues este punto. Referente a la incontinencia urinaria, ellos pueden tener incontinencia urinaria tanto de esfuerzo como de urgencia por alteración a nivel del músculo detrusor. Hasta el 15% de las personas pueden tener incontinencia grave y por tanto pues afectar la calidad de vida. Y entre los factores de riesgo para que un paciente con diabetes pueda tener incontinencia urinaria, pues está relacionado a las complicaciones pues, microvasculares, principalmente la neuropatía, la retinopatía, el antecedente de infecciones urinarias y el sobrepeso y la obesidad a mayor desarrollo de incontinencia urinaria. Otro punto a evaluar en ellos es la parte de la desnutrición. Entonces, como les decía, en la diabetes no solamente tenemos que pensar que un paciente está desnutrido cuando tiene bajo peso, ¿sí? Y que eso pues, puede estar en relación a la anorexia que produce la propia enfermedad, a los fármacos con los que se encuentra el paciente o a las mismas dietas restrictivas que pues en algunos pacientes se les impone o ellos mismos realizan para bajar de peso, pero pues esto puede traer consecuencias en el adulto mayor. Y el otro punto es que ellos pueden tener un fenotipo de obesidad sarcopénica, en el cual la masa magra como tal se encuentra disminuida. Y ambas condiciones, tanto de desnutrición como la obesidad sarcopénica, se asocian pues a mayor riesgo de mortalidad y discapacidad. Y la hipoalbuminemia en los adultos mayores con diabetes pues se ha asociado también a un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, acá tenemos pues diferentes estudios que han intentado evaluar pues la prevalencia o la incidencia de, de los diferentes síndromes geriátricos y los factores de riesgo asociados, ¿sí? Entonces, podemos concluir que los pacientes adultos mayores no solamente pues tenemos que enfocarnos en las complicaciones macro y microvasculares, sino también tenemos que identificar los síndromes geriátricos porque al final esto asociado a las otras dos condiciones nos van a dar lo que es un panorama acerca de la expectativa de vida del paciente y cómo esto pues afecta la calidad de vida de ellos. Y por tanto, con la identificación de cada déficit presente en ellos, pues es una condición que debemos mejorar y remitir para un manejo pues interdisciplinario.
Entonces, acá vemos como la edad, las propias complicaciones micro, macrovasculares, las demás enfermedades, el pobre soporte social, me pueden llevar pues a una mayor presentación de síndromes geriátricos, y esto cómo impacta en el control metabólico de los pacientes. A su vez, al tener un mal control metabólico, ya sea en forma de hiperglicemia o hipoglicemia, pues me puede exacerbar más lo que son los síndromes geriátricos, y en general todo me va a llevar pues a un aumento de la mortalidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que hemos dicho, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Entonces, después de yo saber que mi paciente puede tener complicaciones macro, micro, tener presentes síndromes geriátricos y que esto me condiciona como la calidad de vida y la expectativa de vida del paciente, ¿yo cómo voy a establecer mi control metabólico? Entonces, existen ciertos principios generales para establecer el tratamiento en mi paciente anciano con diabetes. Entonces, uno de ellos es hacer la evaluación general, como lo dijimos, con comorbilidades, capacidad funcional cognitiva, los trastornos afectivos y el soporte social. Segundo, tener en cuenta pues, al paciente al momento de establecer el tratamiento o del cuidador presente. Siempre recordar que el manejo que nosotros vayamos a establecer debe ser enfocado a la preservación de la capacidad funcional y mejorar la calidad de vida en ellos. Y cuando vayamos a formular medicamentos para el control de la enfermedad, pues tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones, cuáles son los efectos secundarios, las posibles interacciones medicamentosas, y recordar la función renal, cuándo se deben suspender, cuándo se deben ajustar las dosis. Entonces, las diferentes guías, ellos exponen cómo, ay, ya, quedan 10 minutos. Cómo establecer como los objetivos terapéuticos en mi paciente con diabetes. Entonces, esta pues me gustó porque ellos definen muy bien lo que es un paciente adulto sano, un paciente con salud intermedio o aquel que tiene un pobre estado de salud. Este paciente que tiene un buen estado de salud es aquel que no tiene comorbilidades, o que si tiene son una o dos enfermedades no relacionadas a la diabetes, y este paciente pues no tiene deterioro en cuanto a su funcionalidad ni deterioro cognitivo. El intermedio es aquel que tiene 3 o más enfermedades no relacionadas a la diabetes y se puede asociar o puede tener también un deterioro cognitivo leve o una demencia en estadios tempranos y al menos 2 déficits en cuanto a las actividades instrumentales. Y ya el paciente con pobre estado de salud es aquel pues, que tiene una enfermedad médica pues, que ya se encuentra en estadio final, que tiene una demencia severa, que es un paciente que ya es dependiente, que es un paciente que es frágil, que se encuentra institucionalizado. Entonces, dependiendo de esas características, ellos establecen metas la instauración de objetivos terapéuticos en cuanto a las glicemias y en cuanto a la hemoglobina glicosilada. Y pues ellos subdividen pues, estos resultados dependiendo de si el paciente se encuentra con tratamiento hipoglicemiante o no. Pero en general, ellos dicen que si un paciente se encuentra en manejo hipoglicemiante, dependiendo del tipo de paciente al que nos estemos enfrentando, nos refieren sea laxo en cuanto a los objetivos. ¿Por qué? Porque en ellos tenemos que evitar algo que es la hipoglicemia, ¿sí? Entonces, en general, lo que tenemos que hacer en un paciente adulto sano, la meta, el objetivo terapéutico de la hemoglobina glicosilada es que esté en 7.5%, y si es posible, pues llevarlo a la meta. Si no, si se encuentra en manejos con medicamentos con riesgo de hipoglicemia, pues sea laxo, tenga entre el 7 y 7.5. Las glicemias máximo hasta 130 y en la noche hasta 150 miligramos. En los adultos intermedios o en el pobre estado de salud, acá se permite pues una hemoglobina glicosilada un poco más alta, en los estados intermedios hasta 8% la glicosilada, y la glicemia en ayunas hasta 150 y en la noche hasta 180. El objetivo siempre va a ser evitar la hipoglicemia y evitar la hiperglicemia sintomática. Y en el adulto mayor, que ya tiene un pobre estado de salud, la hemoglobina glicosilada se espera pues, que usted pueda tenerlo hasta un rango más alto, hasta 8.5%, y una glicemia en ayunas hasta 180, y antes de acostarse hasta 200 o máximo hasta 250, ¿sí? Siempre y cuando pues esta hiperglicemia no sea sintomática en el adulto mayor. Y pues estas metas que establecen las guías americanas pues son concordantes con las que establecen las demás asociaciones. Entonces, la guía europea, ella no es tan específica como las demás, pero ellos dicen en aquel adulto mayor que pues tenga cierto compromiso de su estado general, permite tener una hemoglobina glicosilada hasta 8%. La Federación Internacional de Diabetes también clasifican de manera similar a la Sociedad Americana
y pues establecen metas iguales a los de ellos. Un paciente que es funcional hasta 7.5, ya un paciente que es intermedio hasta 8, o aquel paciente que ya es frágil, que tiene pues una demencia avanzada, permita tener una hemoglobina glicosilada hasta 8.5%. Y la Asociación Europea de Geriatría, ellos también establecen mismas metas que las demás guías, aquel que sea adulto sano hasta 7.5%, o aquel que ya sea frágil o que ya tenga pues un mayor compromiso funcional o cognitivo, permite tener una hemoglobina glicosilada hasta 8.5%, ¿sí? Otro punto en los adultos mayores, al instaurar el tratamiento, como dije anteriormente, es evitar la hipoglicemia. Y recordar que la hipoglicemia en los adultos mayores está asociado en cuanto a manifestación clínica, principalmente a las manifestaciones neuroglucopénicas y menos a las manifestaciones adrenérgicas, ¿sí? Entonces estos adultos mayores se van a presentar más principalmente por debilidad, por delirio, por confusión o por mareos, y menos frecuente van a tener lo que son pues síntomas relacionados a la actividad adrenérgica, los temblores, la sudoración, la ansiedad. Y recordar pues que la hipoglicemia se asocia a mayor riesgo de caídas, de demencia y a mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente adulto mayor tenga hipoglicemia? Están en primer lugar la edad, el tipo de diabetes y la duración, el estar con tratamiento hipoglicemiante, como por ejemplo las insulinas o las sulfonilurias, el tener un antecedente de hipoglicemia, el tener compromiso hepático, el compromiso renal, un pobre estado nutricional de salud, la polifarmacia, pues se han asociado como factores de riesgo para que el paciente pueda tener un episodio de hipoglicemia. Los síntomas, como dijimos anteriormente, y cuáles son las consecuencias, pues ya habíamos dicho, uno, el mayor deterioro cognitivo, riesgo de caídas, pero también pueden generar convulsiones, arritmias, compromisos de su estado funcional y reducción de la calidad de vida en ellos. Respecto al otro punto, que es la reducción del riesgo cardiovascular, no solamente pues tenemos que enfocarnos en la hemoglobina glicosilada, sino también en la parte de la hipertensión, de la dislipidemia y pues de los cambios referente a los cambios en el estilo de vida, que es el tabaquismo y la actividad física. En ellos, al igual que en la hemoglobina glicosilada, las metas también van a depender de la condición clínica en la que se encuentre el paciente. Entonces, siempre en los adultos mayores, pues se debe recomendar la suspensión del tabaquismo, si el paciente lo tiene, hacer una restricción de dieta, pero pues tener en cuenta el estado nutricional del paciente y pues tener en cuenta que esta restricción de dieta puede llevarme a un mayor déficit nutricional y a un mayor déficit de vitaminas, y la actividad física siempre es recomendada siempre y cuando el adulto mayor pues sea capaz de realizarlo, y lo que se recomienda es que sea una actividad de una intensidad moderada, ¿sí? Y al menos hasta 150 minutos a la semana. Referente a la presión arterial, pues existen diferentes guías que tratan de enfocarse en esto. Las europeas pues son más laxas, ellas dicen de manera general, en el adulto mayor de 65 años, intente mantener una presión sistólica entre 130 y 139, y una diastólica que esté en 80, pero pues no menor de 70. En las guías americanas, ellos son más específicos, ellos dicen aquel adulto mayor que tenga un buen estado de salud o intermedio estado de salud, al menos téngalo entre menor a 140 a 90, pero si es un adulto mayor con un estado de salud más complejo, se permite ser un poco más laxo y tener una presión arterial entre 145 y 160. ¿Sí? Entonces acá pues es una manera de resumen cómo tenemos pues que establecer pues los puntos de corte de presión arterial en el adulto mayor. Entonces, si es un buen estado intermedio, menor a 140-90. Y si ya es más complejo, entonces pues sea más laxo, al menos hasta 150-90. Y respecto al punto de la dislipidemia, pues establecer cuál sería la meta en mi paciente, establecer pues si mi paciente tolera la estatina, y pues en caso de que él lo requiera y lo tolere, pues se debe iniciar el hipolipemiante. Y pues las metas van a depender. Si el paciente pues tiene diabetes sin ningún otro factor de riesgo, pues la meta será 100. Si el paciente tiene diabetes más otro factor de riesgo, ya sea enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica o hipertensión, la meta pues debe ser al menos hasta 70. Y si tiene enfermedad coronaria, pues la meta debe ser 55. Pero pues todo esto va a depender también de qué, del estado funcional de mi paciente. Entonces, respecto a las recomendaciones de seguimiento, inicialmente, mientras usted llega al control o al objetivo de la hemoglobina glicosilada, se recomienda hacerlo trimestral, ¿cierto? Y continuarlo así si el paciente no se encuentra en metas. Si usted ya estableció la meta en el paciente, realice hemoglobina glicosilada al menos 2 veces al año. Siempre en el paciente adulto mayor se recomienda evaluar lo que es la función cognitiva,
Si la primera evaluación fue normal, realícelo al menos cada 2 o 3 años, y si fueron alterados o anormales, realícelo seguido, cada año o cada 6 meses. Referente a la fragilidad y sarcopenia, siempre es una evaluación periódica que se debe realizar con el fin pues, de realizar intervenciones en este punto. A evaluar el perfil lipídico de manera anual y siempre tener en cuenta lo que es el estado nutricional. Doc, voy a volver a enviar el enlace porque ya